Si yo te digo que el espejo del alma, ¿qué son? Seguramente lo primero que va a venir a tu cabeza es decir, los ojos son el espejo del alma. Pero si yo te digo que los sueños también son un espejo del alma, es algo que quizás nunca te hubieras imaginado ni atrevido a pensar que podía ser posible. De la mano de Noelia Bonifacio, estamos ahora en este espacio de conciencia elevada a través de nuestro canal de YouTube. Yo le doy la bienvenida, ella se encuentra en España y la verdad que estoy fascinada con este tema porque justamente, así como yo me sorprendí haciéndome esta pregunta, hay muchísimo para empezar a descubrir de este maravilloso mundo de la interpretación de los sueños. Bienvenida, Noelia. Muchísimas gracias, Lorena, por darme este espacio con vosotros. Muy amables. Gracias. Qué gusto. Y aparte me encanta porque eres una gran profesional de los medios, has tenido tus primeras herramientas también vinculándote a la comunicación, pero en algún punto hubo algo que te sedujo más y que la terapeuta, la psicoterapeuta fue ganando espacio. Así es, poquito a poco. Sin duda, yo creo que el camino de vida, si sigues tu propio momento vital, creo que a todos tarde o temprano nos lleva al lugar concreto de donde venimos. Sí, 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 sin Qué duda. maravilla, qué lindo. Y bien decíamos, ¿no? Cuánto hablamos a veces acerca de la interpretación de los sueños, qué son los sueños, qué nos pueden brindar como información. Pero hay algo interesante, porque para soñar tenemos que dormir bien. Y fíjate que hay un detalle que seguramente coincidirás conmigo, que yo me detuve a ver, esto de cómo la gente no duerme o tiene complicaciones para lograr un buen dormir, un sueño reparador. Evidentemente es una de las epidemias o pandemias de las que no se está hablando incluso. Sí, efectivamente, y cada vez más, fíjate, hay más gente que me dice que tiene alteraciones y problemas en el sueño. Mira, una de las cosas que quiero transmitir es que el sueño es como una pequeñita muerte, ¿no? Es el hermano menor, podríamos decir. Mira, Himnos es el hermano menor de Tánatos. Tánatos es la muerte, Himnos en Grecia era el dios del sueño. Entonces el sueño viene a ser como ese acercamiento a la desconexión total de nuestra realidad. Entonces, nuestro cerebro que está preparado para la supervivencia, en el momento que siente que no se puede desconectar de este mundo, de este plano, y descansar, porque el sueño es fundamental para nuestra reparación celular, entonces hay algo que inquieta a la persona, consciente o inconscientemente. Y ser, bueno, pues darse cuenta de que nos está perturbando e incapacitando para poder descansar es fundamental. Y te comento, Lorena, lo de la pequeña muerte, porque hay ujú, veces que en la vida vivimos separaciones o situaciones o duelos que no tienen por qué ser la pérdida de un familiar, un fallecimiento, sino a veces pérdidas personales de trabajo, de hijos que se van del hogar, de familiares, de pareja, que se asemejan bastante. Entonces ahí es donde tenemos que hacer pues ese hincapié, observarnos mucho e intentar solucionarlo en la medida de nuestras posibilidades. claro, hasta el punto tal que uno lo ve fragmentado, no puede interpretar, salvo que ahora lo va a empezar a descubrir de tu mano, Noelia, porque vamos a ir Ujú. avanzando en profundidad en el tema, no lo ve asociado a que el sueño forma parte de la realidad. ¿Bien? O sea, por eso lo ve, o sea, como fragmentado, lo ve como un sueño, como que está fuera de nosotros, y sin embargo, ahora vamos a empezar a descubrir cuán importante es y la interpretación que le podemos dar para empezar a involucrarnos y que deje de ser algo como empírico, como que no tiene ningún tipo de connotación en nosotros. Si creemos que porque no le damos sentido consciente, no tiene ningún significado. Y bueno, es Exacto. que el lenguaje es completamente diferente. Es el lenguaje del inconsciente. No podemos interpretarlo con el lenguaje consciente. Algunas cosas para entenderlo sí, pero lo que es el sueño, la interpretación de los sueños, es puramente simbólico. Es el lenguaje del inconsciente metafórico, sin duda. Ah, ahí está la clave. Para empezar a traducir en símbolos que no tienen que ver con un vocabulario que nosotros tenemos incorporado, porque claramente, ¿qué hacemos? Queremos llevar todo. ¿Esto a qué se parece? ¿Esto qué significa? Y Claro. claramente desde la mente no lo vamos a poder resolver. Correcto, así es. Nos iríamos al psicoanálisis, a la interpretación de los sueños que Sí, postuló en su día Freud y posteriormente desarrolló su discípulo Jung, en el que habla ya de un inconsciente colectivo. claro. Son esos arquetipos que llevamos inconscientes heredados desde los inicios de la humanidad
que nosotros pues no conocemos, pero nuestro inconsciente lleva heredados de nuestros ancestros y de todos nuestros antepasados. Y conocer el símbolo particular del sueño habla mucho de nosotros, mucho más de lo que creemos. Mira, y si podemos arrancar con un símbolo del sueño que tiene que ver con observar la muerte Ujú, propia, por ejemplo, como ujú. para ir bien. Claro, claro. Fíjate, la muerte siempre es un fin, como antes había comentado. Vemos la muerte como un fin, como algo que se termina para siempre. No es verdad, es una mutación y es una transformación. Entonces, cuando vemos nuestra propia muerte, en realidad estamos viendo un aspecto nuestro que está muriendo. ¿Sabes? Si somos nosotros, nosotros es un aspecto nuestro conocido. Pero si, por ejemplo, vemos morir a alguien que no conocemos, tenemos que ver si es hombre o mujer. Si es mujer, está hablando de un aspecto femenino en nosotros. Si es hombre, de un aspecto masculino en nosotros. Aspecto masculino es más una función dada hacia la acción. La mujer más hacia el interior, hacia el cuidado, hacia lo emocional. El hombre más hacia lo profesional, hacia la acción. Entonces nosotros lo veremos con un hombre o con una mujer, pero siempre representado con nosotros y un aspecto que muere, que se transforma. Si es alguien conocido, es un aspecto nuestro conocidos. Por ejemplo, si yo sueño que fallece mi vecino, lo primero que tengo que pensar ¿es hombre? ¿Es un aspecto mío que tiene que ver con una acción más puramente masculina? ¿Eh? Y luego, si es él, pues, ¿qué etiqueta le pondría yo a mi vecino? Pues que es un cotilla, pues es un aspecto cotilla en mí en un ambiente profesional que yo misma estoy transformando y cambiando y estoy mutando, con lo cual Mira. sería un buen sueño. Mira, Sí. qué interesante, realmente es para revivirlo una y otra vez. Por suerte vamos a tener la posibilidad de que quede grabado en nuestro canal de YouTube en concienciaelevada.cae, donde invitamos a todos a que se puedan suscribir, porque el contenido realmente es genuino. No quería pasar la posibilidad de establecer este contacto contigo, querida Noelia, porque creo que bien vale la pena, ¿no? En este despertar de conciencia del que tanto se habla y que por ahí uno deposita mucho la mirada en el afuera, y claramente es un trabajo tan personal, cada vez me convenzo más que si realmente uno quiere hacer un trabajo genuino, claramente es cerrar un poquito la puerta y empezar a observarse al punto tal de empezar a observar esos sueños. Correcto. Imagínate, incluso hay una consulta de esto de cómo uno a veces manifiesta tanto amor o siente tanto amor en un sueño por gente que no conoce, pero está enamorado o enamorada y está sumamente feliz y son personas que uno no lo vincula en lo cotidiano, o que tenga acercamiento que no reconoce, o sea, no reconoce. Sí, mira, en los sueños lo primero que tenemos que hacer es tener claro cuál es el tipo de emoción. Si la emoción del sueño en sí ha sido una emoción, como tú dices, amorosa, Sí, es un aspecto vivido, es algo sentido y algo que nosotros forma parte de nuestro propio proceso en el que nos encontramos en ese momento en el que soñamos. Sin embargo, si el sueño es inquietante, significa que estamos atravesando una época en el que algo nos ocupa y no le estamos dando solución. Entonces, la emoción es lo primero que tenemos que identificar en el sueño. Luego vamos a identificar cuál es la acción más importante que sucede de todo el sueño, en qué me quedaría, cuál es el hecho más importante, pero hasta el más insignificante son importantes. En esto lo que tenemos que hacer es como si fuese como un cómic que vamos viendo paso a paso o sí. un storyboard que vemos cómo vamos formando la película. Pues en cada paso, yo siempre digo que en cada viñeta lo suyo sería que el soñador hiciera el dibujo en viñetas. Y en cada viñeta observáramos todos los elementos que aparecen. Primero identificaríamos qué simboliza los elementos de manera individual y luego le vamos a dar un sentido en general. O sea, todos juntos. Si yo sueño, por ejemplo, que el coche se acelera, que el coche no puedo frenarlo y se acelera, tengo que mirar qué aspecto de mí, el coche suele simbolizar mucho el cuerpo, la persona, el camino que yo llevo. Si voy demasiado acelerada en algún aspecto, hasta el punto de que tenga temor por lo que pueda suceder.
en cualquier aspecto profesional, personal o social, no importa. Entonces, una vez identificamos cuáles son los pequeños elementos que aparecen, en tu caso, si tú me dices aparece mucha gente, yo miraría a ver si son gente conocida, si no es gente conocida, qué impacto me da esa gente y cómo le devuelvo yo, o sea, qué interacción hay. Y cuando lo tengo, le pongo un título en la película y luego le saco la moraleja, como si dijéramos. O sea, Mm, ¿qué sentido tiene ese sueño para el proceso en el que yo ahora mismo me encuentro? claro, mira qué Ujú, interesante realmente. Y acá viene por ahí la parte práctica que podemos poner de manifiesto, esto de poder tener a mano un lápiz y papel al despertarnos y tal vez trasladar en algunos garabatos o en algunos apuntes, aunque sean bastante ahí, pero medios pobres, pero decir, poder apuntar algo, ¿no? De ese sueño que hemos tenido. Quizás eso ujú. aporta. Por Claro, ahí todavía no del todo lúcidos nosotros, pero tal vez es un aporte. claro. Por supuesto, aporta muchísimo, porque hay gente que me dice, Noeli, yo es que no sueño. Yo digo, soñamos todos, todos soñamos. Una cosa es que te acuerdes o no del sueño. Mira, a lo largo del de la noche, si venimos a dormir unas 8 o 9 horas, pues tenemos de 4 a 5 sueños en toda la noche. Lo que pasa es que solamente recordamos el último, el que estamos a punto de despertar, es el que se nos queda un poco en la retina mental. Y por eso al despertar tú recuerdas a veces el sueño. Recordarás el sueño cuando le das presencia al sueño. Esto es como cuando llamas al sistema familiar, al genograma, y quieres Sí. saber cosas de tu sistema familiar, entonces empiezan a aparecer cosas. En el sueño es igual, si te interesas por él, entonces empezarás a recordarlo. Una de las técnicas que se suele utilizar es cuando te vayas a la cama, déjate una libretita, tu diario de sueños en la mesita cerquita, porque en cuanto te levantas, claro, el tálamo empieza a conectarse con todas las partes del cuerpo y entonces poquito a poco emerge el consciente y el sueño poco a poco se vuelve fugaz hasta desaparecer. Por eso la técnica que siempre decimos, si quieres recordar tu sueño, primero que todo incúbalo, la técnica de la incubación del sueño, que ahora te contaré, y cuando te levantes rápidamente escribe el sueño, porque en breve desaparecerá. Entonces escribe por poco que sea y por incongruente que te parezca, escribe tu sueño porque luego durante el día o cuando tengas tiempo lo puedes repasar y puedes mirar el simbolismo y entenderlo mucho más. Claro. No quiero Ujú. dejar pasar que lo puedas hacer hincapié en esto de la incubación del sueño. Sí, Porque quizás yo después me voy y no te voy a volver a traer a ello y no quiero dejar de focalizar en ello. claro, incubar el sueño es, yo siempre digo que lo mejor es hacer una pequeña meditación ese día para saber un poco en qué momento de la vida nos encontramos. Es como una autoobservación, ¿no? Una meditación para escucharnos, para ver en qué proceso nos encontramos en nuestro momento vital. Cuando nos vayamos a la cama, escribir qué es lo que queremos que el sueño nos diga. Si hay algún tipo de inquietud, pues me gustaría que esta noche el sueño me dijera si voy por el camino correcto o si tengo que tomar esta decisión o si no la tengo que tomar o si mi socio realmente me puedo fiar de él o no me debo fiar, ese tipo de preguntas. Y entonces lo ponemos debajo de la almohada y dormimos literalmente sobre el sueño. Por eso se le llama incubar el sueño, para tener la respuesta. Cuando nos vamos por la noche, previo al dormir, esos últimos momentos en los que empezamos a desvanecernos, es ahí cuando debemos repetirnos, esta noche recordaré mis sueños, mañana cuando me levante recordaré mi sueño, mañana, y nos lo vamos repitiendo hasta que nos secuestre el sueño. Y al día siguiente, en cuanto levantemos, abramos los ojos, rápidamente escribirlo. Pero hay otra cuestión muy importante y es que el despertar con alarmas, que despertadores, no es nada aconsejable si quieres recordar tu sueño, porque ese despertar tan rápido ¿cómo te diría yo? Nos absorbe de ese mundo onírico, muchas veces nos pilla en medio el sueño REM, que es el momento en el que estamos soñando, y te levantas aturdida, no sabes qué está pasando y bueno, emerge con tal Sí. rapidez en la parte consciente que nos es imposible recordarlo. Entonces, en estos casos, si por ejemplo la persona al día siguiente tiene que levantarse temprano para ir a trabajar y no se fía, aunque nos podemos fiar perfectamente de nuestro inconsciente, pero bueno, si tiene despertador, puede incubarse el sueño diciéndose que al día siguiente se va a despertar 5 minutos antes de que suene el despertador. ¿Te lo Wow, repites?
y al día siguiente te levantas un poquito, unos minutitos antes de que suene el despertador. Entonces sí te da tiempo a apagarlo y a escribir con tiempo tu sueño. Mira, Sí, la verdad que son detalles que no lo tenía incorporado, pero claramente lo que tú estableces es como una programación, estás sí, programando algo, justamente le estás avisando al inconsciente lo que tú quieres hacer. por supuesto. Evidentemente va por ahí, ¿no? Y ahora, hay algo que es maravilloso, que es pareciera que existe el no tiempo, porque, Ujú. ¿no? Porque estamos hablando de sueños que pueden ser al tiempo nuestro minutos, y sin embargo para nosotros fue secuencias, Eterno. secuencias, eso es fantástico también. Bueno, es que el inconsciente tiene varias premisas, principios. Uno de ellos es que no entiende el tiempo, no existe tiempo. Para el inconsciente es un eterno presente. Entonces el Ah, pasado y el futuro no existen para el inconsciente. Así que lo que para nosotros es larguísimo, un sueño súper largo, pues a lo mejor, bueno, a lo mejor no, el sueño no dura más de 5 minutos, de 3 a 5 minutos aproximadamente. Y hay veces que decimos, uy, he estado soñando toda la noche. Yo digo, bueno, es relativo, el tiempo para el inconsciente es muy relativo. claro, ahí Sí. va otra desmistificación también. Y junto con esto que has mencionado, que uno puede soñar varios sueños en la noche, dime, ¿cuál es el proceso real donde uno logra ese sueño Estado. profundo, profundo, claro? Que es ahí cuando uno realmente sueña o cuando lo recuerda. Mira, para eso tengo que contaros primero cuáles son las frecuencias cerebrales. Sí. Nosotros, si ahora mismo nos pusieran un electroencefalograma y midieran nuestras frecuencias cerebrales, estaríamos en una frecuencia que se conoce como beta. Si hacemos una relajación, nuestras frecuencias, nuestras ondas por hercios por segundo se aletargan y entonces oscilan más lentas y pasamos a una frecuencia que se conoce como alfa. Si ahí entramos ya en un sueño, pasamos a una más profunda que se conoce como zeta, que es la propia también cuando estamos en los procesos de alteración de la conciencia, cuando estamos en hipnosis, por ejemplo. Y luego Sí. tenemos la última, que es la delta. La delta es el sueño profundo. Cuando alcanzamos la frecuencia delta es cuando nuestro cuerpo se está reparando. Es decir, cuando nuestras células están pues, reparándose, es la homeostasis de equilibrio celular, se produce toda la regeneración celular del tejido muerto y dañado, pues por la noche es cuando nuestro cuerpo se ocupa de esa regeneración. Por eso dicen que cuanto más duermes, más joven eres, porque sí, efectivamente, Wow. pues se descansa mucho mejor si se consigue llegar a ese estado delta. Pero si nos pasamos al sueño, vale, en el sueño existen cinco ciclos, 5 fases, cada 5 fases es un ciclo. La primera y la segunda es cuando es un sueño ligero, es decir, nos estamos ya introduciendo en el sueño. En la cuarta y en la quinta ya se conoce como sueño profundo. Es ahí cuando caemos en un delta y hacemos esa reparación celular. La quinta fase se conoce como REM, que es el movimiento, o MOR en español, que es el movimiento rápido ocular. Es ahí donde se producen los sueños y cuanta más actividad cerebral existe. Para que se produzca el sueño, nuestro cerebro aún sube a frecuencia alfa, pero sin embargo para el sueño es uno de los sueños más profundos, cuando estamos soñando, pero se produce en sueño REM. Una vez termina el sueño REM, volvemos a repetir el ciclo 1, 2, 3, 4, REM, 1, 2, 3, 4, REM. De manera que esas fases poco a poco se van ampliando conforme va pasando la noche hasta el despertar. El sueño REM, el sueño un poquito más largo, se produce en las últimas horas ya del despertar que tenemos. Por eso, Mm. dependiendo de las horas que dormimos, pues solemos, si duermes unas 8 o 9 horas, pues 4 o 5 veces seguro que has tenido sueños durante la noche. Si te despiertas por la noche, por cualquier cuestión fisiológica, pues hay veces que dices, uy, estaba soñando. Pues efectivamente, Claro, porque hay varios sueños a lo largo de la noche. Sí. claro. Fíjate que hay hasta un hilo conductor desde lo biológico. Mm, No se puede escapar ningún concepto aquí. Lo biológico, hasta, no sé, tú me lo podrás decir, una inversión de energía, ujú. Sí, ¿verdad? sí. ¿Te refieres a que todo está unido, a que todo está Sí, conectado? Sí, sí, exacto. sí, no hay duda. Tú antes No estabas puedo dejar diciéndome, de evitar de consultártelo porque no, me da no, la no, claro. sensación que sí, es una actividad Sí. desde otro lugar, pero no deja de ser intensa.
muy intensa. De hecho, hay veces que durante la noche se han experimentado más actividad cerebral que durante el día, cuando estamos en sueño. Y se sabe que soñar es imprescindible para la persona, porque hay un estudio, un experimento que se hizo con presos en Vietnam, donde se les alteraba el sueño, se les despertaba con cubos de agua fría y estas personas acababan enloqueciendo y muriendo. Hay otro experimento que también se inhibía una parte del cerebro, creo que fueron con ratas, y efectivamente a los Mm, 2 meses los animales fallecían. Entonces, una de las cosas que sí que se sabe es que soñar es imprescindible y que toda esa alteración que se produce a nivel cerebral se ve que es lo que necesita nuestro cerebro, muy, más bien, para soltar todo lo que ha durante el día reprimido, como decía Freud, son esas sí, memorias reprimidas y esos aspectos nuestros, y de esa forma, pues es la salud cerebral, es lo que necesita nuestro cerebro para expresar pues todo lo que llevamos nuestro dentro y que no experimentamos, que no sacamos realmente a la luz o que no claro, conocemos de nosotros. Bueno, y de claro. aquí te podía hablar y me podría unir con otros temas que ahora Ah, es mismo no me ven al maravilloso caso, pero que todo realmente. está unido, no hay nada Está aquí con separado. nosotros igual compartiendo la información, pero quiero recordarles a todos que estamos con Noelia Bonifacio desde España. Ella tiene un centro donde ofrece mucho más que esto. Estamos ahora abordando lo que es el tema de la interpretación de sueños, pero hay algo que me encanta, que seguramente en otro momento ya también iremos a pleno con ello, que se te trata de esto de la introspección guiada, llamada hipnosis, que también no sé si hay algún punto en común, la interpretación de sueños con hipnosis. ¿Se tocan en Toda, algún...? Mira, muchísimo. Hipnosis es el proceso del sueño. Hipnosis ya viene de la época de Grecia y Egipto, donde habían templos del sueño. Y wow, ahí ya se hipnotizaba a la gente. Entonces, hablar de sueños, hablar de hipnosis es hablar del mismo proceso inconsciente wow. y del mismo lenguaje. Sí, Qué lindo, me encanta, sobre todo esa, la hipnosis erixiana, que es fabulosa sí. y que aquí, no sé en España, pero aquí se le ha dado una connotación hasta como de espectáculo y lejos está de ser eso, sino que es una herramienta terapéutica, pero maravillosa para interpretar los sueños, para ir a vidas pasadas, para resolver conflictos de la niñez, que seguramente ya, no te quiero desviar, pero es un, yo te puedo pedir que con Lola Claro, apunten en eso porque me parece claro, que va a claro, ser un encuentro también para desarrollar. Y sin dime, duda. con respecto a si soñamos cosas que no son gratas, las pesadillas, ¿también tienen una interpretación? Sí, las pesadillas cuando las tenemos es una recurrencia que se produce, es uno de los tipos de sueño que existen. Entonces son experiencias oníricas desagradables para el soñador donde la persona puede sentir angustia, miedo, amenaza. Suele darse especialmente en niños más que en adultos porque los niños son más vulnerables que los adultos, ¿eh? Y este tipo de sueños suele tener una fuerte carga emocional. En realidad, las pesadillas nos muestra a nosotros mismos frente a situaciones que no sabemos resolver y de Ah, las que nos negamos o no miramos durante el día. Es una técnica útil al despertar, escribirlo, anotarlo, mirar los sí. elementos, ¿no? Para ver qué nos está diciendo de nosotros, porque la pesadilla lo que nos está diciendo es como un golpe del inconsciente, es un grito del inconsciente llamándonos a que por favor resolvamos ese aspecto que nos está inquietando, que no Mm, damos solución, porque conscientemente es como que todo lo queremos pintar y maquillar sería la sí, palabra, sí. maquillamos nuestra vida. Nuestro inconsciente es el que realmente nos conoce y conoce cuál es nuestro proceso, nuestro proceso vital en la vida, nuestro camino álmico. Y es ahí donde si te vas desviando, te da llamadas de atención y al final con la pesadilla es como un grito diciéndote ya, o sea, no vayas más Claro. allá porque seguramente ya lo siguiente va a ser una enfermedad. Fíjate que es un cofre abierto, ¿eh? Que como yo Sí, arranqué diciendo que es un espejo del alma, y claramente es el cofre personal abierto allí y que se va manifestando y que como no tiene, eh, como que no tiene peros y no tiene que nadie que me diga que tengo que decir o no decir o qué hacer, ¿verdad? Como no está la sí. mirada externa de nadie, es todo lo interior volcado allí, en ese mundo y en ese espacio, y que claramente trae información.
Sí, Lorena, además es un espacio que no hay filtro, no hay censura, es la palabra, así lo Exacto, llamaba Freud. El censor, porque él hablaba del yo, del ello y del super yo. Entonces, hay un aspecto que censa y lo metemos en donde no debemos verlo, ¿no? sí, Es como que lo vamos metiendo en lo que sería también la sombra, en el saco de la sombra. sí. Y durante la noche, pues sale todo, pero a base de símbolos, y metáforas, y nos está dando la información que realmente nosotros necesitamos para todo momento. Y la verdad es que lo más genuina que necesitemos para conocernos bien y para tomar Tal una buena cual. decisión en todo momento. Sí. Dime, Noelia, si no coincides que a lo largo de la historia de la humanidad no se habrán reflejado en libros y en detalles y en escritos muchos de los que por ahí se revelaban sueños de personas Sí, que han marcado el rumbo de la humanidad, ¿verdad? pues sí, efectivamente, hay un sinfín de casos históricos donde se describe, en este caso estaríamos hablando de sueños premonitorios, porque hay Ajá, diferentes tipos de sueño. Está el sueño simbólico y luego está el premonitorio. El premonitorio es ese que yo sueño, me deja un poco así como con un sabor diferente y luego con el tiempo puedo corroborar que ha tenido una información importante o algo se ha producido en la vida que me dice que ese sueño me estaba anticipando. ¿De acuerdo? claro. Entonces, momentos vitales a lo largo de la vida se conocen. Por ejemplo, la escritora Mary Shelley tuvo un sueño inquietante Mm, de un monstruo que había transformado y al día siguiente se pone a escribir Frankenstein. Luego tenemos, por ejemplo, el científico ruso Mendeleev sí. formula que la tabla periódica de los elementos la vio a través de un sueño. Tenemos el caso de Elias Hoover, que inventó la máquina de coser porque en su sueño él veía unos indígenas que llevaban una lanza y al final de la lanza tenía un agujero. Y a partir de ahí empezó a idear la aguja de coser y la máquina Claro. de coser. Por ejemplo, Rafael, el gran pintor renacentista, él decía que todos los rostros de sus vírgenes que pintaba, él antes las veía en un sueño. Luego Wow. tenemos a Sócrates y a Julio César que soñaron con su propia muerte. Abraham Lincoln tuvo la premonición de que lo asesinaban, que atentaban contra su vida. Tenemos también el caso del sultán de Solimán el Magnífico, que Mm, tuvo una visión en la que él mismo se vio victorioso en la campaña de Hungría. Luego tenemos un montón de casos de personas que antes del hundimiento Titanic empezaron a tener ya sueños de un hundimiento y de gente que fallecía. Y quiero destacar el caso de un niño enfermo de leucemia que cae en estado de semicoma y al poco de despertar lo primero que dijo antes del asesinato, dijo Kennedy ha muerto. O sea ah, que existen, bueno, si nos ponemos, existen, ahora mismo me acuerdo de estos, pero existen un montón de wow. casos Sí, sí, premonitorios y sin personas que duda. hemos tenido así sensaciones, pues Claro. sin duda Y esto también. que sucede que es bastante como acá que va entre lo físico y el sueño, que hasta creo que se puede, uno puede experimentar algo físico, es que cuando ve que se va, o sea, Ujú. ve su cuerpo durmiendo y uno observa desde un plano más elevado a su cuerpo y sería como un viaje astral, no sé. Sí, hay diferentes tipos de sueño, ¿eh? Hay bastantes. Uno sería pues el sueño lúcido, que es un poco también lo que tú estás diciendo, y luego está el sueño astral. El sueño astral es cuando la persona consigue verse durmiendo, y su parte, su cuerpo astral, pues puede viajar, tiene el cordón de plata, que hay algunos que Sí, lo pueden visualizar, o situaciones que vive y que luego pues cuenta con total claridad, vividas, que también serían sueños vívidos, que se caracterizan porque la persona los vive con una realidad impresionante, con todo tipo de detalles. Y bueno, este tipo de sueños astrales, sí hay gente que puede contar pues anécdotas, pues la verdad es que muy, muy interesantes. Sí, sí. claro. Incluso Ujú. hasta esto, ¿no? Ver que se incorpora a su cuerpo y Exacto. sentir como que realmente lo vivió, como que realmente Sí, tiene un efecto físico. correcto, sí, sí, sí.
Yo recuerdo también, por ejemplo, de mi experiencia personal, uno de los que tuve, yo he tenido viajes astrales, que efectivamente tú te levantas y ves tu cuerpo yaciendo sobre la cama Wow. y en mi caso yo visitaba la casa y en un momento dado decido regresar, ya es hora de regresar, regreso a la cama y me acuesto, pero sientes tu cuerpo, o sea, toma conciencia tu plano astral y es una experiencia muy bonita. Yo les invito, les incito a las personas que no la teman, al contrario porque nos enseña que tenemos una parte superior, una parte que aunque no vemos está ahí y Sí. nuestra conciencia la amplía muchísimo. Entonces la espiritualidad creo que empieza siendo pues vivida con este tipo de experiencias, así que no les teman y que lo viven y la disfruten, que no teman por Total. Y ellas, aparte va la confirmación luego, ¿no? La confirmación de todo esto, hablando contigo. Yo creo que estamos dando mucha claridad a muchas personas que por ahí encuentran en el sueño un material maravilloso que no sabe cómo empezar a convivir con ello o a darle un sentido. Y lo tiene claramente. Quizás se está perdiendo por el hecho de no sentirse acompañado, no saber a dónde llegar con esa información y sin embargo, es maravilloso lo que le está sucediendo. Quizás lo que exacto. no puedas organizarlo en su vida, pero de corazón deseo que a través tuyo este mensaje le haya sido clarificador a muchas personas que están viviendo una situación, pero también invitar a otros que los propongan, así como tú has dicho, proponérselo para encontrar una respuesta satisfactoria a cualquier inquietud que tengamos. Porque mira, viste que las inquietudes o esas cuestiones que no se terminan de resolver no nos dejan, como que nos tienen apretados, ¿no? Como que nos tiene ahí, pero sin embargo, si podemos colaborar desde el sueño a que venga una información con esta cuestión previa de trabajo, quizás es algo que muchos de nosotros nunca lo hemos hecho y tengamos respuestas realmente genuinas. Claro que sí, y de hecho en Grecia, lo que comentaba antes del templo de los sueños, era eso lo que hacían. En realidad ahí estaban los sacerdotes, llegaban los enfermos o la gente que visitaba de otros países que venían desde remotos lugares al templo, donde el dios, pues esa noche, en una tarde con preparativos, con ceremonias, los vestían de blanco, los pasaban por diferentes estados de limpieza, de sanación, hacían cantos y luego por la noche dormían y esperaban a ver el dios, qué es lo que les decía esa noche en relación a lo que les estaba pasando. Y al día Wow. siguiente el sacerdote los acompañaba para que entendieran y comprendieran pues toda la información que se les estaba brindando para que fueran conscientes de ello y pudieran materializarlo en su día a día. Entonces, en aquel entonces, desde hace muchísimos años, la civilización ya le daba mucha importancia a los sueños. No Claro. perdamos esa costumbre de saber qué hay ahí, qué nos están diciendo, pero aunque no entendamos, pues intentar descifrarlos. Una cosa que también quiero decir es que muchas veces las personas dicen, no, es que mi sueño no tiene nada que ver, no lo entiendo, no tiene sentido. Claro. Si hacen lo que yo les comento, que es, primero que todo, escribir el sueño e ir palabra por palabra, bueno, objeto o metáfora o símbolo que aparezca, viendo qué interpretación tiene para el soñador y luego aunamos todo y le damos un sentido de por qué aparecen todos, entonces para la persona va a tener una razón. ¿Me explico? No hace Totalmente. falta, yo sé que hay gente que dice, no, libros de interpretación de los sueños, yo busco el significado del sueño y ya está. Mira, por ejemplo, un animal puede ser un perro, en realidad tiene el simbolismo de la fidelidad, del cariño, ¿no? Para el hombre. Sin embargo, para una persona que a lo mejor pues, ha tenido una mala experiencia con el perro, soñar con el perro puede que tenga otro significado diferente. Claro. Entonces, y yo siempre les digo a las personas que crean en sí mismos, porque el inconsciente colectivo los tenemos todos y el significado nuestro inconsciente lo tiene, que nos dejemos llevar, que si soñabas con una pera, es tan fácil como decirle, ¿qué es para ti una pera? ¿Te Mm. gusta, no te gusta? ¿Qué dirías que es para ti una pera? Y así, paso por paso, y cuando tengamos el simbolismo personal de cada uno, de lo que es para él,
todo lo que ha detallado, entonces es cuando le dará el sentido y el mensaje que en realidad su inconsciente le ha querido transmitir. Me encanta, porque mira, voy a compartir esto contigo íntimamente. Una persona se acerca una vez y me dice que sueña con una serpiente y claramente le da una interpretación. Que aquí, al menos en Occidente, o al menos aquí en Argentina, muchos dicen, bueno, la serpiente es traición. Ujú, Y yo dije, pero la serpiente es la Kundalini. ujú. Dije Dije, Sí, pero bueno, se te está despertando la Kundalini. Dije, por eso me da gracia cuando tú mencionas que, claro, el simbolismo claro. interpretado por la persona y quizás pudiendo hacer esta propuesta que planteas aquí, claramente va a tener una evolución personal. Pero mira, una persona me dice algo y yo, sin embargo, Sí. le respondo con otra cosa. No, 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 y tienes mucha razón, porque en realidad el simbolismo de la medicina, si te acuerdas, es Tal también cual, una serpiente, Esculapio, con lo cual te habla de la sanación, te habla de la Kundalini, y es algo que es un simbolismo muy utilizado. Se utilizaba claro, también mucho en Egipto, y no solamente habla de traición, por eso exacto. cada uno le Pero dará la interpretación adecuada. Sí, sí, sí. me encanta porque es una invitación también a reformular muchas cosas. Yo creo que este paso por aquí no va a ser el primero, querida Noelia. Quiero que me cuentes de Noevo, qué se va a encontrar la gente allí, qué pueden, con qué otras herramientas puede interactuar, no solo como consultante, sino aquellas personas que decidan abrazar esta propuesta para luego así convertirse en un facilitador. Sí, Noevo es un instituto de formación donde tenemos ahora mismo como producto estrella el máster de hipnosis clínica y psicosomática, donde a lo largo de un año la persona va a conocer pues cómo utilizar la hipnosis con la herramienta de la psicosomática, que es para encontrar el origen de la enfermedad. Así que son dos herramientas que juntas nos permiten, una la técnica, que es la de la hipnosis, y por otra parte tenemos la metodología, que es el origen de la enfermedad, descodificar las enfermedades, los síntomas y los trastornos del comportamiento. Y con todo eso hacemos un viaje de principio a fin, donde la Sí. persona primero va a hacer un trabajo personal y luego lo va a poder utilizar para su profesión o desarrollo, como quiera, si quiere prepararse para ser formador o si ya es un terapeuta. Exacto. Noevo es Noe larga o.org, es el espacio a través del sitio web, donde allí no solo que van a poder interactuar con todas estas herramientas que detalló muy amorosamente Noelia, sino que también tienen los enlaces para cada espacio donde uno se sienta más cómodo a través de las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea tu canal propio de YouTube, ya sea Instagram. Entonces allí las personas a través de sus dispositivos que generan su propio mundo y su propia realidad, van a interactuar de todas las formas que deseen, que les sean más prácticas claramente, pero sí la invitación es que no dejen pasar, sobre todo aquellos, primero, que empiecen a ser, ¿cómo decir?, celosos por ahí o empiecen a defender más la calidad del descanso para arrancar. No, no, hay cosas que las que no tienen que dejar de negociar, que justamente es el sueño, no lo negocien. Un neurólogo en un momento me dijo, Noelia, no dormir 24 horas es como estar ebrio. Así es, efectivamente. Y de Me hecho, quedó tan grabado eso. sí, 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 ¿no? Hay gente que piensa que luego podemos retomar lo no dormido, lo no hecho, y no es verdad. Es verdad, Hay que qué bueno descansar. que me lo apruebes, eso me Sí, sí. encanta, sí, sí, y que avales esto porque es interesante también cómo la neurociencia se está también acoplando, y esto sería una parte de la ciencia que antes estaba totalmente sin sentido, cuando no tenía mucha incidencia, y mira cómo de a poco van tomando, ¿no? También participación en todo esto. Yo te agradezco infinitamente tu tiempo. Quiero a dejar abierta la posibilidad y ya me comprometo que el 2023 vamos a tener muchos espacios más para seguir compartiendo, porque claramente, y estoy feliz que sea en habla hispana, porque es maravilloso poder tener tanta información genuina de tu mano y sobre todo con el plus de la comunicación maravillosa y que lo hace fácil, que no es poco, ¿no? Yo os agradezco este espacio y cuando queráis hablamos de otros temas muy interesantes. Por Claro supuesto, que sí. muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Hasta la próxima. Noelia Bonifacio ha pasado por este espacio de conciencia elevada. Hasta la próxima. Hasta luego.